¿Qué dice banda? Espero que estén excelentes. Les saluda más su amigo Curly Barber Shop y vamos a estar trayendo un video bastante interesante en el día de hoy. Vamos a estar respondiendo algunas preguntas que me hicieron en el video anterior, que fue el unboxing y primeras impresiones del Clipper BGR V003. Vamos a estar haciendo algunas pruebas, lo que es su peso. Vamos a estar verificando si en realidad tiene los 9000 RPM que nos dice el fabricante. Le quedarán los peines wall, qué tipo de cuchilla trae estación de carga o no la trae, podemos utilizar otro tipo de estación. Vamos a estar respondiendo a varias de esas preguntas, y si ustedes tienen alguna otra pregunta, ya saben, pueden ir aquí abajo en los comentarios y háganla con toda libertad, y si no la puedo responder yo, pueden con mucho gusto, varios de los suscriptores podrán responderle algunas de sus dudas. Y ya saben, suscríbanse al canal, like al video, y les quiero platicar algo. Tengo una meta antes de fin de año y necesito del apoyo de cada uno de ustedes. Quisiera llegar a los 10,000 suscriptores, ya somos 7,000 suscriptores. Creo que al final de año podemos lograrlo. Y como les dije en el video anterior, tengo mucho contenido para cada uno de ustedes, pero también necesito de su apoyo para seguir trayéndole más contenido acerca de lo que es el mundo de la barbería. Quiero crecer junto con cada uno de ustedes, así que desde ya le agradezco el apoyo que me puedan brindar. Y ya saben, chicos, suscríbanse, like, compartan, y vamos con el video de Clipper V003. Bien, banda, vamos a estar iniciando las pruebas con el Clipper V003 de la marca BGR. Lo pueden ver por aquí, los que no lo han visto. Un equipo bastante bonito. Ya yo lo he probado, he realizado 3 recortes con él. Le dejé el último porcentaje de batería para que vean después de 3 recortes cuánto me queda de batería. También vamos a ver eso, pero vamos a iniciar esta prueba conociendo el peso del equipo en gramos. Lo voy a estar comparando con 3 equipos más, 2 de la marca BGR y con el JRL. Así que vamos a primero a conocer el peso de este equipo. Lo colocamos en la pesa. Tenemos 316 gramos en el BGR 003. Traigo por aquí el 002 de la marca BGR, un equipo con motor magnético. Lo colocamos aquí. Tenemos 333 gramos. Como pueden ver, este equipo es un poco más pesado, casi 15 gramos más de peso. Y tenemos el 653, equipo que todo el mundo conoce, muy famoso. Y tenemos 326 gramos. 003 es más liviano, no tanta diferencia, pero en comparación, por ejemplo, con el JRL, que pesa 287 gramos, este equipo es obviamente más liviano porque la parte de abajo es de plástico, la BGR es metálica porque trae housing metálico. Pero si querían conocer el peso, si es muy pesada, si no, pues yo digo que el peso es bastante ideal y correcto para los materiales de construcción que tienen, que la parte de abajo es de housing metálico. Y como sabemos, también este equipo tiene un motor bastante grande, por lo que es su potencia. Así que seguimos con las pruebas. Bien, ahora vamos con la segunda prueba. Vamos a estar midiendo los RPM de este equipo. Recuerden que este equipo nos trae 2 velocidades, 7200 según el fabricante la primera y 9000 la segunda velocidad. Para eso vamos a estar realizando la medición con esta aplicación que se llama Jiri, que nos permite realizar la medición de lo que es el RPM de los equipos, en este caso de los Clipper. Así que voy a estar abriendo la aplicación, vamos a probar la primera velocidad y después probamos la segunda, ¿ok? Iniciamos la prueba. Ahí nos había marcado 7429. La primera velocidad sería aproximadamente 7500 revoluciones, no 7200, 7500 revoluciones. Vamos con la segunda velocidad ahora. Bien, como pueden ver, la segunda es 8640. Aproximadamente unas 8700 revoluciones. O sea, el equipo no nos llega a las 9000 revoluciones. Y antes que lo digan en los comentarios, este equipo lo acabo de lubricar antes de realizar lo que es esta prueba. Está recién lubricado, o sea que en la primera velocidad, en el caso de mi equipo, no sé si alguno más puede hacer sus pruebas en casa, pero en el caso de mi equipo, en la primera tenemos 7500 y en la segunda 8700 aproximadamente. Ya saben, tenemos 2 velocidades, 7500 y 8600. No tenemos la 9000 que nos promete el fabricante, pero
creo que las 8600 son más que suficientes. Seguimos con las pruebas. Bien, vamos a estar realizando la siguiente prueba. La siguiente prueba sería probar si los peines de la marca Wahl o otros peines le quedarían a este equipo. Recuerden que hacemos esta comparativa porque el Clipper Bill Pro BL600, la cuchilla no permitía colocar los peines de la marca Wahl, o por ejemplo el de la JRL, que prácticamente encaja también en las máquinas Wahl. Ok, vamos a estar realizando la prueba. Primeramente vamos con este, que sería el mismo de la marca Wahl Premium. Colocamos el equipo en su cuchilla para ver si encaja perfectamente. Como pueden ver, encaja, no se mueve. Vamos a encenderlo para ver qué tal es su sonido. Como pueden ver, calza perfectamente este peine de la marca Wahl. Ahora vamos a estar probando el de la marca JRL por si ustedes también lo utilizan. A mí me gusta bastante este peine. Y para ver si encaja perfectamente, como podemos ver aquí, lo vamos a encender y también funciona perfectamente. Así que si usted tenía la duda de que si a este equipo le funcionaban los peines de la marca Wahl, aquí despejamos esa duda y efectivamente pueden utilizar los peines de la marca Wahl. Seguimos con las pruebas. Ok, en la siguiente prueba, más que prueba, es despejando una duda. ¿Este equipo nos viene con estación de carga? Pues no nos viene con estación de carga. Pero si usted tiene el Clipper V002, ustedes saben que este equipo sí nos viene con estación de carga y nos trae el mismo conector, que sería el USB-C. Pues podríamos utilizar esta estación de carga. En este caso, este es de la Kemei. Si también la tienen, recuerden que este es el mismo equipo prácticamente que el V002, pues podemos utilizar esta estación de carga. Ustedes se preguntarán cómo. Pues sencillo, lo tenemos conectado y la embonamos en el conector USB-C. Sencillamente buscamos el conector y la colocamos. El equipo se encuentra perfectamente cargando. Y miren que no se cae y queda perfectamente en la estación. Así que esa sería una excelente alternativa para el tema de la estación de carga. Podemos utilizar la estación de carga de este Clipper Kemei, que sería el 1763, o la estación de carga del Clipper V002 para despejarle esa duda. Seguimos, mi gente. Ahora vamos con la siguiente duda. ¿Qué cuchillas nos trae este equipo? En la parte interna tenemos cuchilla de cerámica y en la externa tenemos una cuchilla en DLC, pero una cuchilla taper. ¿Por qué menciono esto? Porque en la página de AliExpress, en la publicación, nos aparece que la cuchilla es Fate o Faper, pero al momento de recibirla, en mi caso, me trae una cuchilla taper. A mí me gusta trabajar con la cuchilla taper, solo que les aclaro que este equipo viene con una cuchilla taper, no como la Bill Pro, que nos viene con una cuchilla Faper o Fate. Y pues el único tema es que esta cuchilla en los dientes es un poco gruesa, no es tan delgada. Así que para que ustedes puedan borrar la línea del trimmer, pues van a tener que acercarla bastante, casi al límite, para poder trabajar y eliminar la línea de lo que es el trimmer. Pero a mí me gusta la cuchilla, posiblemente la cambie por una de la JRL o de la Meicho, pero en taper porque son mi favorita. Pero ustedes saben que este equipo le pueden instalar cualquier otro tipo de cuchilla y ya se corrige lo que es el problema. Ahora les cuento, yo utilicé este equipo en tres tipos de recorte. Lo utilicé en cabello suave, en cabello afro, y en ningún momento tuve problema con lo que es la cuchilla. En todo momento cortó muy suave. Por si preguntas si la cuchilla es buena o no es buena, para mí es bastante buena. Yo no puedo decir que una cuchilla es mala porque es taper y otra es buena porque es Faper, porque eso es un tema de preferencia. Muchas personas a veces dicen que esta máquina no sirve porque es taper. No, eso depende del tipo de cuchilla con que a ti te gusta trabajar. Lo más importante es si la cuchilla corta o no corta, y en este caso corta como mantequilla. No tiene ningún tipo de resistencia al momento de deslizarse para realizar lo que es el recorte. Muy suave recorta. Esta cuchilla es bastante buena, no se calienta prácticamente para nada, aún teniendo 9000 revoluciones por minuto. Eso me sorprendió bastante. Casi ni se calienta. Así que si usted recibe este equipo y se le calienta, algún problema debe de tener en lo que es su cuchilla. Seguimos con las
con las pruebas. Ahora vamos a estar hablando de lo que es su autonomía, porque este equipo es un equipo inalámbrico. Según el fabricante tenemos 4 horas de uso continuo o 250 minutos. Yo realicé 3 recortes como le mencioné anteriormente y yo la tenía al 100%. Ahora, ¿cuánto porcentaje de batería me queda después de esos 3 recortes? Yo normalmente tomo en un recorte 45 minutos. Obviamente en ese recorte utilizo trimmer, utilizo también la shaver, la navaja, pero prácticamente el consumo sería el siguiente, ¿ok? Por 3 recortes me quedaron de autonomía 69%, prácticamente 70%, o sea que yo bajé un 30% en lo que es la autonomía de este equipo, realizando 3 cortes de 45 minutos cada uno. Es mi tiempo al momento de realizar un recorte. Y pues creo que la autonomía es bastante buena, porque si todavía tengo 70 minutos realizando 3 recortes, fácilmente podría realizar 10 a 11 recortes sin ningún tipo de problema. Ahora, si ustedes los barberos que recortan más rápido, pues obviamente este equipo le va a rendir para más cortes de cabello. Para mí la autonomía es más que buena, aún teniendo un motor bastante potente. Ojo, en los recortes yo me mantuve trabajando en 7200, o mejor dicho en 7500, porque ya hicimos la prueba, y en las 8600, que es la más alta, pero no noté utilizando la velocidad más rápida que bajase más rápido su autonomía, para nada. Se mantuvo la disminución de la batería normal sin ningún tipo de problema. Así que más que todo eso sería el tema de la autonomía. Para mí tiene una autonomía bastante, pero bastante aceptable. Ahora, en base a mi experiencia, voy a comentar el tema de la velocidad. Este es un tema en base a mi experiencia, no es la absoluta verdad. Yo utilicé esta máquina en 3 tipos de recorte: en un mid fade, en un high fade y en un taper. Ok, utilicé ambas velocidades. Utilicé las 7500 en un lado y las 9000 en el otro lado. Y la verdad, me sentí más cómodo trabajando con la primera velocidad, con la 7500. Para mí esa 7500 es suficiente al momento de estar realizando lo que es un desvanecido. Ahora, me vi tentado a utilizar la otra del otro lado. ¿Y qué pasa? Como tenía mucha velocidad, dejaba mucho detalle al momento de estar realizando el fade. Usted dirá, pero si tenemos más velocidad, deberíamos terminar más rápido. Pues, ¿qué pasa? Lo que pasa es que como la cuchilla va tan rápido, a veces en esa velocidad muchos cabellos se le escapan. Esa velocidad más que todo es para trabajar los blancos en tu desvanecido, o la utilidad que yo le encontré para devastar. Al momento de devastar con las 9000 revoluciones, chicos, eso fue una locura. Prácticamente este equipo pasó como mantequilla con las 9000. En mi caso, yo estaré utilizando el equipo para desvanecer con las 7500 y para devastar con las 9000. Este equipo es una locura, porque literalmente por fin tenemos un equipo 2 en 1. Porque, por ejemplo, yo tengo esta JRL con 2 velocidades, pero en realidad la primera yo prácticamente no la utilizo porque no le hallo una utilidad. Pero siempre lo utilizo en la más alta, que son 7200 para todo. La JRL a veces se me queda un poco al momento de devastar, pero esta es una todoterreno. Ahora voy a estar hablando de lo que es su ergonomía. A pesar de que es un equipo metálico, para mí es al día de hoy el equipo más ergonómico que yo he probado. No pensé que iba a ser así, pero me siento completamente fascinado con su ergonomía. Tiene un peso bastante bueno, un peso bastante balanceado. Tiene el mayor peso aquí en el medio, y eso hace que al momento de realizar el desvanecido tú te sientas muy libre con lo que es tu muñeca. Y pues me siento muy complacido con lo que es la ergonomía de este equipo. Mi ergonomía favorita al día de hoy había sido la de la JRL, pero que va. Este equipo es mucho más cómodo porque es un poco más angosto que la JRL, como pueden ver aquí. La JRL es un poco más gorda, pero wow, es mucho más ergonómico. Y miren, por aquí donde usted coloca el dedo, tiene como una hendidura prácticamente en todo el equipo, y eso hace de que al momento de sujetar el equipo uno se sienta con toda confianza de poder realizar tu recorte. No me cansa la mano para nada, y yo soy de manos pequeñas, así que en mi caso me siento súper cómodo con este equipo, un equipo completamente ergonómico. Ahora voy a estar hablando de lo que es su palanca.
despejando dudas. Este equipo corrige el error del clipper Bill Pro BL600 que tenía 4 posiciones o 3 clips. En este caso tenemos 4 clips y 5 posiciones. La vamos a estar probando. Tenemos la primera posición, un clic, 2 clics, 3 y 4. Tenemos una posición, 2, 3, 4, 5. Así que este equipo en este caso corrige el tema de la palanca, y les cuento algo, es el sistema de palanca mejor que he probado. No he probado otro sistema de palanca mejor que el de este equipo BGR V003, y a pesar de tener una alta potencia, de realizar los 3 recortes, no sentí que la palanca se aflojó para nada, porque a veces unos equipos tienen problemas que se afloja el tornillo, pero en este caso sigue funcionando como sacada de su caja. Excelente sistema de palanca esta V003. Ahora le comparto rápidamente lo que es el sonido de la cuchilla. Me parece un sonido bastante aceptable. Les pongo la primera velocidad para que la escuchen. Ahora vamos con la segunda. Yo les pregunté al cliente si le molestaba algo el sonido. Me mencionaron que para nada. Aún en las 9000 revoluciones por minuto, el sonido es bastante aceptable. En una barbería eso será prácticamente imperceptible. Así que si usted se pregunta si este equipo es bastante ruidoso, para nada. A pesar del tema del uso que le está dando en un recorte, que de repente ya la máquina necesite lubricación, pues aún sin tener previa lubricación, el equipo se mantiene con un sonido bastante bueno. Ahora, el sonido cambia un poquito al momento de subir la palanca. Se lo voy a poner. Pero cambia apenas, no sé si lo pudieron notar. Se lo pongo nuevamente. Cambia apenitas lo que es el sonido, así que por si tenían también esa duda. Otra duda sería, ¿qué equipo me compro? ¿Este V003 o la Bill Pro BL600? Yo les digo algo, este equipo es prácticamente el mismo a nivel de funcionamiento. No sé si para ustedes es importante el tema de lo que es la cuchilla. Yo voy a traer la comparativa de la Bill Pro BL600, pero para mí este equipo es más que suficiente. Les digo, este equipo está alrededor de 30 a 40 dólares en AliExpress, y la Bill Pro la he visto de los 50 hasta los 70 dólares. O sea que este equipo prácticamente lo podemos obtener por la mitad de precio de la Bill Pro, así que yo elegiría con los ojos cerrados la V003 de la marca BGR. Adicional, les quiero brindar una información. Este equipo lo podemos adquirir en distintas configuraciones. Por ejemplo, podemos pedirlo sin caja. Por aquí le voy a dejar algunas imágenes y podemos ahorrarnos unos 2-3 dólares. También podemos pedirlos con una cuchilla Faber adicional. Le voy a dejar también esa imagen por aquí, le voy a estar dejando los links en la descripción, y usted decide con qué tipo de configuración quiere adquirir este equipo, si con su caja, sin caja, con una cuchilla adicional, usted decidirá. Pero qué bueno que AliExpress y distintos vendedores nos brinden diferentes tipos de configuración al momento de comprar este equipo. Ojalá nos vendan en un momento una configuración con una estación de carga, sería excelente. Y para finalizar este video, pues lo único que le puedo decir una vez más es que le recomiendo completamente este equipo Bill Pro V003. Para mí un equipo bastante bueno para su precio. Fácilmente yo pudiera decir que al día de hoy este equipo es el mejor clipper del mercado, por muchas razones: por su precio, por sus materiales de construcción, por su funcionamiento, por su sistema de palanca, el encendido del botón. Me gusta mucho la cuchilla. Si fuese una cuchilla Faber, creo que fuese completo para que le gustase a la mayoría. Yo estoy feliz con la cuchilla que viene, pero wow, excelente ergonomía. Y lo único que le puedo decir es que no sé qué están esperando comprarla si aún no lo han hecho. Corran a comprarla, que este equipo creo que se va a agotar en las fábricas de la marca BGR. Así que chicos, les quiero dejar con este video. Espero que este video despeje muchas dudas que ustedes tenían. Y si tienen alguna otra duda, vayan a los comentarios y con mucho gusto le vamos a estar despejando esas dudas. Ya saben chicos, importante, like al video, suscríbanse si les gusta este tipo de contenido. Y una vez más, gracias siempre por el apoyo que pueden brindar en cada uno de los videos. Y pues chicos, sin más, me despido de ustedes una vez más, su amigo Curly Barber Shop.